Muy bien, pues vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. Como sabemos, pues este es nuestro siguiente fin de semana. Durante este transcurso de los 3 meses, me da gusto que estén el día de hoy. Y pues voy a preguntarles cómo se encuentran el día de hoy, qué tal les fue en su semana y qué esperan del día de hoy. Inicio contigo, Elizabeth, te escucho. ¿Cómo sigues? Hola, pues ya estoy ya mejor, ya se me entiende más. Y pues pues estoy bien y lo que espero de hoy, pues es aprender algo nuevo, ¿no? Algo nuevo, a ver qué nos espera hoy ya. Claro. Y sí, pues aquí andamos. No, y qué bueno que ya estás mejor, eso es lo importante. Ya la Sí, clase ya, pasada decía, profe, no puedo hablar, y yo te hacía hablar. sí. Y me ponían a hablar y yo no podía. Pero así estábamos todos. Creo que todavía la garganta sigue un poquito lastimada, pero pues, lo importante es que estemos aquí y que sigamos adelante. Y me da gusto que estés conectada y que estés un día más. Sí, gracias. Gracias a ti, Elizabeth. Continúo contigo, Diana. Yo me encuentro bien y espero de hoy aprender cosas. Qué bueno, Diana. Me da gusto que estés el día de hoy con nosotros y pues vamos a iniciar nuestra clase. El día de hoy nos toca la materia de historia. ¿Qué vamos a iniciar a hacer? Vamos a empezar a definir qué es historia. Una, ¿qué es para ustedes historia? Dos, ¿cómo puedes hacer historia? Y tres, ¿en su casa o en su vida hacen historia? Esas tres preguntas las vamos a contestar, escríbanlas, las responden e iniciamos con nuestra materia, ¿vale? La última es, en tu casa, ¿cómo haces historia? Ajá, ¿qué es historia? En tu casa, ¿cómo haces historia? Y la última es, ¿de qué manera puedes hacer historia en tu casa y en tu vida cotidiana? O si la haces o no. Okey. Ahora sí, ¿qué es para ustedes la historia? Te escucho, Diana. Para mí la historia son muchos sucesos importantes en la vida. Ok, muy bien. Elizabeth. Bueno, para mí la historia es, pues, Am, contar algún suceso que haya pasado en el pasado, o así en nuestra vida y, pues, estarlo contando, o algo importante. Ajá, súper bien. ¿Ustedes hacen historia? Sí, no, o porque qué fue la otra pregunta. Te escucho, Elizabeth. Pues sí hacemos historia, pues, cotidianamente, ¿no? Por lo que vivimos y, pues, si llegamos a tener algún suceso importante en nuestra vida, pues, ya es como que algo para contar a las demás personas. Ok, Diana. Sí, yo la aplico tomando fotos o videos con mi celular y a veces platicando los hechos con mi familia o amigos. Ok, muy bien. Y la última, ¿hacen historia con su familia? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Diana, Sí, ¿por pues qué? tomando fotos, ¿no? Ay, porque es importante, siento que son como recuerdos para después de recordarlos. Ok. Elizabeth. Pues sí hacemos, bueno, sí hago historia con mi familia porque, pues, las cosas que vivo con ellos, pues, ya pues, es algo importante para contar, ¿no? Así, sucesos importantes, el vivir cotidianamente, el estar conviviendo. Ya se lo contamos a los niños de que, pues, es que, yo de cuando era niña, me pasó esto, ya es ahí una historia. Y así cotidianamente pues, es una historia en nuestra vida para poder contarla después a nuestros hijos o a alguien más. Así es. Muy bien, están correctas ambas, ya que si nosotros vemos esta parte o esta definición de lo que es historia, nos daremos cuenta que la historia es la narración de los sucesos del pasado o de hechos o acontecimientos que tuvimos en nuestro pasado. Posteriormente lo vamos pasando de generación a generación. Y como decíamos, ¿hacemos historia? Sí, hacemos historia. Lo que acabamos de hacer de la presentación, de ver cómo estábamos, de cómo iniciamos esta clase, pues ya es historia, porque ya está en nuestro pasado. Ya fue parte del día de hoy, pero ya pasó.
Entonces, cada uno de esos hechos es la historia que estamos viviendo. Y como lo decía Diana, muchas veces el guardar fotos, imágenes y demás, creo que nos hace recordar, ¿verdad? Hay personas que, por ejemplo, escriben a veces un diario y ahí tienen su historia de su vida, de lo que vivieron, de lo que pasó, y así van recordando cada uno de sus acontecimientos. Y lo que decía su compañera Diana es correcto. ¿Por qué? Porque muchos lo hacemos con fotos y cuando revisamos las fotos hasta nos reímos, ay, en esta foto yo me acuerdo que estaba haciendo esto, o yo me acuerdo que este día fue bien padre porque pasó todo esto, o no me gustó ese día porque me pasó esto, y entonces es parte de la historia. Como lo dijo su compañera Elizabeth, la historia también la vemos o la vamos marcando cuando se las contamos a otras personas o a nuestra propia familia. Y entonces ahí está esta parte. Como ciencia, pues nosotros lo podemos ver ahorita en esto de llevar a cabo ese acontecimiento que sucedió hace 1100, 200, 300 años a nuestra vida actual. Y recordarlo para qué, para una educación y para seguir contemplándolo dentro de nuestro apartado cultural. Lo que vimos ahorita del descubrimiento de América, ¿verdad? Que apenas pasó esta semana. Es parte de la historia, lo recordamos y vimos esta parte de que se descubrió América y es así como lo empezaron a colonizar. Si nos damos cuenta, los principios del siglo XVI al siglo XVIII estuvieron llenos de acontecimientos desde los filósofos, revoluciones científicas, revoluciones industriales y de la misma manera nuevos inventos. ¿Por qué? Porque estamos viendo que desde 1492 empezó este descubrimiento de América hasta llegar a 1783, que fue el Tratado de Versalles, y dentro de esos años hubo muchos acontecimientos importantes que vamos a irlos desglosando dentro de las siguientes diapositivas. Y primero estamos viendo la parte del contexto mundial, las demandas europeas y las necesidades de abrir nuevas rutas. ¿Por qué creen que fue una necesidad? ¿Qué creen que haya pasado? Te escucho, Elizabeth. Ah, perdón, ¿cuál fue la pregunta? Es que como que se me va el internet de repente y se escucha así todo muy Ok, no te preocupes, distorsionado. Elizabeth. ¿Por qué crees que hubo necesidad de crear nuevas rutas dentro de Europa? Para poder trasladarse a diferentes lugares. Ok. Diana. Por las necesidades de los pobladores. Ok, muy bien. Vamos a ver toda esa parte. Si se dieron cuenta en la línea del tiempo anterior, empezó algo importante, el descubrimiento de América. Al ser descubierto América, se tuvieron que crear nuevas rutas de comercialización y de hecho así fue como se descubrió América, por así decirlo. ¿Por qué? Porque recuerden que Europa tenía contacto con la India y entonces ambos tenían ese tratado de llevar cosas, traer cosas, lo que hoy conocemos como importación y exportación. Posteriormente, Europa, en una de sus expediciones que hizo a la India, llega a América y entonces, ¿qué pasa? Empiezan a darse cuenta que existen nuevas rutas de viaje y nuevos lugares que ellos no conocían y que no habían expandido sus territorios. Es por eso que se vieron a esa necesidad para empezar a buscar y tratar de conquistar nuevo territorio. ¿Vale? Dentro de esta primera actividad van a realizar una presentación. Todo esto va a estar en la plataforma, ¿vale? No se preocupen, ustedes lo van a ver en plataforma y van a realizar estas actividades dentro dentro de su semana. Vamos a ver esta parte de la ilustración. ¿Puedes leer qué es la ilustración, Diana, por favor? La ilustración fue un proceso que se desarrolló de manera diferente en cada parte de Europa. Gran Bretaña y las Provincias Unidas holandesas engendran la mayor parte de los valores fundamentales de la ilustración. Después pasan a Francia y ahí se expanden y difunden por Europa. Así es, correcto. ¿Por qué creen que haya sido la ilustración? ¿Qué es la ilustración para ustedes o qué recuerdan? Es como pintura. ¿Qué más? Mm, ¿Qué les dice la palabra ilustración? Pues como, sí, alguna pintura, algún dibujo de algún recuerdo,
Ahora, pues ahora ya son las fotografías, ¿no? Antes a lo mejor lo hacían en algún recuerdo, lo pintaban, iban pintando los sucesos que iban teniendo las personas. Ok, vamos a ver todo esto. Es correcto, es parte de la ilustración fue eso, el poder plasmar lo que estaba sucediendo. Pero algo importante también de todo esto es que empieza la imprenta. La imprenta es algo importante que se crea dentro de este proceso. ¿Por qué? Porque ya se empieza a dar a conocer diversos sucesos dentro de un modo más rápido. Recordemos que antes para poder postear un periódico era muy difícil. De hecho, por eso en lo que fue Europa existían las personas que daban las noticias a gritos, por así decirlo. Iban en todas las calles o por así decirlo, en todas las colonias, gritando algún hecho o suceso importante que pasó nada más en la corona, porque solo se podía gritar eso o solo se podía dar aviso eso. Que la reina había creado esto, que el rey había hecho esto, que había un nuevo convenio y demás, pero eran personas que pasaban gritando y para eso era la primera forma de informar. Posteriormente fue la parte de los periódicos, pero para poder crear un periódico, pues se necesitaban más de 1000 personas para crear un solo periódico y que no salía en un solo día. Necesitaban a veces 2 o 3 días para poder hacerlo. Posteriormente, con la imprenta, ya empiezan a crear lo que es los periódicos más rápido, al igual que libros, enciclopedias o textos informativos. Vamos a ver qué es una enciclopedia que fue parte de la ilustración. Te escucho, Elizabeth, ¿lo puedes leer, por favor? Sí, dice enciclopedia, es una obra de referencia que busca compendiar y recopilar el conocimiento humano. La enciclopedia reúne recurrentemente muchos conocimientos de forma alfabética o temática con una pretensión, perdón, objetiva y universal. Muy bien. ¿Qué es entonces la enciclopedia, chicas? ¿Alguna vez tuvieron una? Diana. Es como, como un diccionario, ¿no? Ajá. ¿Y tuviste alguna vez Mm, una? Pues sí, tal vez. Ok. Dice, nunca la leí ni la abrí, pero creo que sí ahí estaba. Elizabeth, Pues tiene información importante de, no sé, de algún lugar, unas personas, más o menos. ¿ya alguna vez tuviste una? Sí, ¿Y la ocuparon? ¿no? Muy Sí, pero bien. no lo sé. Es parte de, ¿no? La enciclopedia, como ustedes dicen, ahorita pues ya tenemos Google, lo buscamos y es más rápido, ¿no? Ya la parte de la tecnología que nos está facilitando mucho. Antes las personas que llegaban a tener una enciclopedia eran personas que tenían mucho dinero. ¿Por qué? Porque una enciclopedia es como si ahorita dije, voy a ir a comprar un libro, pero mi libro me vale 20,000 pesos, por así decirlo. Imagínense comprar una enciclopedia y recuerden que iban de la A a la Z. Entonces, si cada uno valía 20,000 pesos, imagínense comprar de la A a la Z y tenerla en tu biblioteca. ¿Qué contenía esto? Información general que se tenía hasta el momento de ciencia, de medicina, de literatura y demás. Era como lo decía Diana, un diccionario, pero más amplio, con dibujos, con ilustraciones, que te representaba lo que se creía en ese momento. Y era muy completo. De hecho, si ustedes querían hacer investigación, necesitaban una enciclopedia para poder sacar la información y para poder llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque era lo más actualizado. Las enciclopedias por lo general a veces no salían por años, a veces las actualizaban cada 3 a 5 años, por lo mismo que eran unos libros muy pesados, que es lo que hoy comprendemos como este ancho, ¿no? Una enciclopedia básica era como de este ancho y eran muy pesados. Imagínate si tu maestro te decía, vas a llevar tu enciclopedia de la A a la H, no, pues era dificilísimo cargarlo, ¿no? Pero era esa parte y son muy bonitas. Actualmente ya las enciclopedias pues nada más se tienen como los que llegan a tenerla, porque la mayoría ya pues empezaron a ser feas o no les dieron el mantenimiento adecuado. La enciclopedia ahorita ya nomás lo ocupan más como adorno alusivo a su biblioteca, pero esta parte. Vamos a ver el absolutismo europeo y la reorganización administrativa de los imperios. ¿Por qué pasó eso? Recordemos que antes se gobernaba por una corona. ¿Qué quiere decir esto? Por reyes y reinas, ¿verdad?
Entonces existía todo eso y pues veíamos que ellos eran los que mandaban en diferentes partes del mundo. Por lo tanto, ellos tenían, por así decirlo, un control, pero existían personas que eran feudales, que eran personas que eran mandatarios de la corona y que se iban, según a un lugar o a un territorio, a decir lo que el rey y la reina querían. Pero a veces, ¿qué pasaba? Como los reyes no salían de Inglaterra, por así decirlo, o de sus castillos, pues ellos hacían lo que querían y entonces parecían que ellos eran los reyes dentro de ese territorio. ¿Y qué pasó? Cuando se entera la reina y cuando se entera el rey, lo que hacen es empezar a observar quiénes eran los que abusaban del poder que les habían dado y entonces empiezan a reorganizar toda su administración y decir, a ti ya no te necesito. Recordemos que antes estaba lo de la horca, estaban la parte de los sacrificios y demás. Entonces ellos que decían, ya no te necesito por abusar sobre la corona, te voy a mandar o al calabozo o te voy a mandar a decapitar. Recuerden que la decapitación antes para la corona era hacer un evento público donde les cortaba la cabeza, ¿vale? Entonces era toda esa parte que decían ellos, pues si abusaste de tu poder que te di, pues ese va a ser la parte de matarte o de tu sacrificio por abuso de poder. Y entonces por eso decía ahí, por ese abuso, la administración tuvo que ir cambiando. La independencia de las 13 colonias viene a todo esto. Dentro de la monarquía y demás, hubo muchos conflictos. Por lo tanto, los países que estaban dentro de la corona, muchos empezaron a separarse y decir, yo quiero ser independiente. Recordemos que de los primeros países que se empezaron a independizar está París. Y es por eso que hay un tratado que se llama el Tratado de París, donde todos los demás países empezaron a seguirlo y decir, yo igual me quiero independizar, yo igual quiero ser independiente. No necesito estar gobernado nada más por una sola persona. Entonces empezaron esa independencia y fueron no 13 colonias, sino fueron 13 países que se empezaron a independizar, a salir de una monarquía y a decir, yo voy a ser independiente, voy a crear mis reglas y no necesito que un rey o una reina esté a cargo de mí. Y entonces viene todo ese transcurso dentro de ellos. Y como lo podemos ver dentro de esta línea del tiempo, pues hubo declaraciones de independencia, batallas, tratados y una constitución. ¿Qué trae consigo todas las independencias? Una constitución. ¿Para qué creen que sirvan las constituciones después de una independencia? Elizabeth. Tiene como, pues, tiene algunas reglas la Constitución que se tienen que respetar. Ah, se crea una constitución porque se quitan de estar regidos por una monarquía o por una corona. Entonces, es lo mismo que pasó aquí en México. Creas una constitución para tú tener el control de tu país y para regirte y tener reglas. Es por eso que se causan o se hace toda esta parte de las constituciones. Vamos a ver las causas y consecuencias de la Revolución Francesa. ¿Los puedes leer, Diana, por favor? Sí, las causas y consecuencias de la Revolución Francesa. Causas de la Revolución Francesa: el rigor del absolutismo, las desigualdades del régimen feudal, la miseria y marginación del pueblo llano y las ideas de la Ilustración. Consecuencias de la Revolución Francesa: fin del orden feudal, proclamación primera de los derechos humanos universales, influencia de las colonias americanas y el ascenso del bonapartismo. Así es, vamos a ver esta parte de la Revolución Francesa. ¿Ustedes por qué creen que hubo esa revolución o por qué se efectuó? Porque el pueblo no estaba conforme. Ajá, así es. ¿Alguna vez han visto la película de Robin Hood? ¿No? ¿Ni en la de caricatura? ¿Sí? ¿Qué pasaba, Elizabeth, en esa película? ¿Quién era el que les iba a cobrar? ¿Te acuerdas? No, de esa parte ya no me acuerdo. Pues Muy sí bien. la he visto, pero no me acuerdo. ¿Viste la de caricatura o la de humano? La caricatura. Ok, en la caricatura pasaba, bueno, hay dos, ¿verdad? Una de Disney y otra que es de Pixar. Dentro de la de Disney, ¿qué era lo que pasaba?
había una persona que iba y les cobraba, ¿verdad? Y aparte les quitaba comida, y si no tenías dinero, te quitaba hasta un hijo o una hija y se lo llevaba al campo a trabajar para que les pagaran. Esas personas se les llamaba el feudal. Ese tipo de personas, según eran los que iban y cobraban por parte de la corona. Pero ellos, como lo vimos dentro de la revolución, como cualquier gobernante, ¿verdad? Actual, que no llega a pasar aquí en México, empiezan a hacer abuso de poder. ¿Qué hubo dentro de esos abusos de poder? Ah, pues muy bien, los feudales iban, como les decía, y si la corona decía que te cobraba 1 peso para poder vivir, ellos te cobraban 5 pesos para poder vivir y era diario pagarle 5 pesos. Pero antes se manejaban las monedas de oro. Entonces eran 5 monedas de oro que tenías que pagarle diarios al feudal para poder vivir en tu casa y para que no se llevaran a alguien de tu familia a trabajar al campo. Y entonces era esa parte constante que pues a la gente no le gustó y como dijo su compañera Diana, era algo que ellos no soportaron en su momento. Y también porque recordemos que había una reina que le pusieron la reina pastel. ¿Por qué la reina pastel? Porque ella en ese tiempo, el pueblo de París, el pueblo de Inglaterra, o mejor dicho, todos los pueblos que gobernaba, ya estaban hartos de que no había dinero, no había que comer, y los feudales les sacaban y les sacaban dinero o familiares para ir a trabajar a sus campos. Y entonces, ¿qué pasó? Un día cuando fueron a ver a la corona, se dieron cuenta que la reina tenía una fiesta en grande, la cual tenía mucha comida, tenía mucho pan, que era algo que se les negaba a las personas y nunca los apoyaba económicamente ni alimenticiamente. Posteriormente a eso, empezó la Revolución Francesa, porque la gente se cansó de que nunca tenían que comer. ¿Trajo cosas buenas? Sí, trajo cosas buenas. ¿Por qué? Porque ya no hubo feudales que fueran a cobrarles todos los días 5 monedas de oro para poder vivir dentro de sus propias casas. Y entonces de esa manera, pues ya ellos ya podían ser felices. Dos, las ideas de ilustración se expandieron y ya no se iba a postear nada más lo que la corona decía, sino los acontecimientos importantes de todo el país. Y es por eso que les ayudaba. Tres, ascenso dentro del bonapartismo, sí, también lo mismo que la influencia en las colonias americanas, que quiere decir que hubo más influencia para el poder o para poder gobernarse sin necesidad de que solamente fueran de la corona, ¿vale? Entonces fueron todas esas consecuencias buenas después de una revolución francesa. Viene la revolución industrial. ¿Puedes leerlo, Diana, por favor? Sí. La revolución industrial, llamamos revolución industrial al cambio fundamental que se produce en una sociedad cuando su economía deja de basarse en la agricultura y la artesanía para depender de la industria. Localización. La revolución industrial nace de Gran Bretaña y se extiende luego al resto de Europa. Muy bien, así es. ¿Por qué creen que se creó la revolución industrial? Elizabeth, ¿por qué crees que se creó la revolución industrial? Mm, no sé, como para tener a lo mejor, no sé, algún trabajo, algo así, más o menos una idea, no sé. No, de hecho se creó por todo lo contrario. ¿Se acuerdan que les comenté en un inicio de todo esto que eran 1000 personas para poder crear un periódico? Aproximadamente, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando llega una imprenta? De esas 1000 personas ocuparon a una persona para manejar la imprenta, a otra persona para manejar papel, a otra persona para manejar tinta. ¿Cuántas personas ocuparon? 3. Decían que para una imprenta se ocupaban de 3 a 5 personas, nada más. Si eran 1000 personas, ¿cuántas se quedaron sin trabajo? Pues muchas, ¿no?
Así es, porque digamos que el dueño del periódico compra 6 imprentas. De 1000 personas, vamos a decir que nada más empleó 6 por 5, 30 personas. 970 se quedaron sin empleo, ¿verdad? Y es por eso que empieza toda esta parte de la revolución industrial, porque pues se dieron cuenta que se estaban quedando sin trabajo y ya no podían seguir así. La gente se molestó y pedían que se emplearan en otras actividades para no quedarse sin trabajo, no quedarse a la deriva sin nada que hacer. Y es por eso que se crea esta parte de la revolución industrial, porque pues muchas máquinas empezaron a ¿qué? A suplementar la mano que hacía las cosas. Entonces los obreros empezaron a sobrarle a las industrias. Y es por eso que hubo esa revolución para que respetaran sus antigüedades y demás. Vamos con la siguiente actividad. Realiza un collage explicando el tema de la ilustración y la enciclopedia. Posteriormente realiza una nota periodística sobre las causas y consecuencias de la Revolución Francesa. Vamos ahorita a realizar el collage con dibujos, ¿vale, chicas? Ustedes van a dibujar, los van a colorear y lo van a mostrar y me van a explicar su collage que hicieron. Si tienen forma en su casa de imprimir y todo, adelante, pero si no, con dibujos está bien, ¿vale? Son, por así decirlo, las 10:30 está bien para que me presenten su collage. Adelante. Sí, está bien. Tengo una duda. ¿Cuál? Ahora sí, Elizabeth, muéstranos por favor tu collage y no lo explicas. Adelante, Elizabeth, muéstranos tu collage y no lo explicas, por favor. Ok. Bueno, pues yo hice es de donde pues empezaron a pintar en piedras, a hacer sus dibujos, los de antes, y poco a poco fueron cambiando, después empezaron así como que a dibujar en las hojas o en los lienzos que tenían antes, pero era solo sin pintura, pues era así solo como que puros dibujitos, ¿no? Sí, igual de aquí, las cosas que querían ellos, pues sí, acordarse o mostrar, pues era así como que nada más pintaban en piedra primero, después fueron poco a poco con la, con las hojas, y acá pues ya es donde ya empiezan a Creo que... creo que la desconectó tu compañía. Elizabeth, ¿nos escuchas? sí, sí, ya me pueden esperar tantito en lo que se conecta bien el internet. Sí, claro, no te preocupes, Elizabeth. Tú conéctate bien. Diana, te escuchamos a ti mientras seguimos en lo que su internet regresa. Sí, el mío es este. No sé si se alcanza a ver. Ah, ajá. Yo puse a dos personas con enciclopedias, una de matemáticas del mundo, y abajo puse un señor primero anunciando el periódico y luego ya vendiéndolo. Y en la ilustración puse a 3 estudiantes observando un cuadro. Ok. Muy bien. Estuvo muy bien ambos collages, aunque Elizabeth en su momento se trabó, pero estuvieron bien sus collages. Ella mencionaba, y ese fue hasta atrás, ¿no? Hasta lo rupestre, cuando dibujaba todavía en piedras, pero pues Sí. así es. Y algo de, tal vez por si no ubican la persona que gritaba, ¿han visto el cadáver de la novia? ¿Lo Ah, has sí, visto alguna vez? No sé si te sí. acuerdas que ahí aparecía una persona que iba tocando una campanita e iba anunciando todo en los pasillos. Ajá, los sucesos, ¿no? Que iban pasando. Ujú. Así es, ese fue como el primer periódico, por así decirlo, de esos tiempos. Entonces, vean cuánto ha ido evolucionando. Imagínense que ahorita hubiera personas que así estuvieran gritando todo el tiempo. Sería raro, ¿no? Y pobre de la persona, porque las calles cada vez son más grandes. Muy Sí, bien, pues vamos a continuar con la parte del imperialismo y su expansión en el mundo. ¿Lo puedes leer, por favor, Diana? sí. Am, la expansión imperialista se ha considerado una ley de desarrollo histórico, una especie de ley natural, y la guerra, una condición necesaria para establecer el dominio, involucrando al mismo tiempo un fuerte sentido de superioridad racial.
Así es. ¿Qué quiere decir toda esta parte? Recordemos que ser imperialistas y expandirse en el mundo era algo que les gustaba a las personas antes, ¿no? Conquistar territorios. ¿Qué pasaba con esa parte de conquistar territorios? Pues era expandirse, crecer, decir, pues si yo tengo Europa, también quiero África, también quiero parte de América o toda América si es posible. Y es por eso que existían las guerras y ellos se expandían. Lamentablemente no podían tener control de todos sus territorios porque, bueno, ahorita decimos, tenemos el avión. Si salgo de México a Estados Unidos, en un día llego, ¿verdad? Pero imagínate, ¿de dónde eres, Diana? De Pachuca, De Pachuca. Ay, qué sí. padre, yo igual. De hecho, estoy aquí. Muy bien, estamos ahorita aquí en Pachuca, ¿no? Imagínate que yo te dijera, Diana, vas a tener que ir hasta Canadá. ¿Cuánto tiempo crees que te tardabas en ese tiempo para ir hasta Canadá sin tener avión? Pues un mes quizás, No, ¿no? en un ¿Más? mes tú apenas llegabas de aquí de Hidalgo aquí a esta parte como de Sonora, Sinaloa, más o menos, para la parte de Monterrey, en un mes. En 3 meses. Más o menos te hacías medio año para llegar a Canadá. Mm, Imagínate, más o menos, o sea, estamos diciendo algo aproximado porque a veces te podías hacer hasta 8 meses o un año para llegar a Canadá de acuerdo a las contingencias que tuviera el clima o a los estados del clima y la naturaleza. Entonces, ahí está toda esa parte, ¿verdad? sí. Muy bien. Vamos a ver ahora la parte de la paz armada y la Primera Guerra Mundial. ¿Lo puedes leer, por favor? Ujú. La paz armada y la Primera Guerra Mundial. La paz armada de 1871 a 1914 fue un imperio de la historia política de Europa que se extiende desde el fin de la Guerra Franco-Prusiana hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial y que se caracteriza por el fuerte desarrollo de la industria bélica de las potencias y por la creciente tensión en las relaciones. Así es. Recordemos que algo que estábamos viendo anteriormente, que era que se querían independizar los países, ¿verdad? Sí. Y algo importante de la Primera Guerra Mundial es eso, que ellos querían tener un desarrollo industrial, pero de su manera. ¿Y qué pasaba? Pues a veces los países no estaban independientes y entonces sí tenían su desarrollo industrial, pero les decían, pero tienes que pagarle al país que te está apoyando. Por ejemplo, Estados Unidos antes de independizarse tenía que pagarle a la URSS, porque recordemos que antes existía la URSS, y le decía, muy bien, yo te estoy dejando que tú hagas, deshagas y hagas movimientos y demás, pero tienes que pagarme un tanto por ciento. Ese tanto por ciento de tus ganancias en la industria tienen que pasar conmigo. Por ejemplo, lo dejaban que se desarrollara, pero un 50% era para la URSS y lo demás para Estados Unidos, algo que no le convenía. Y decía, yo no lo voy a hacer. Y es por eso que se empiezan a desatar este tipo de guerras. ¿Podemos leer los avances científicos, por favor, Diana? Sí, avances científicos y tecnológicos de su impacto y su impacto en la sociedad. Muchos de los avances, muchos de los avances científicos de la época tuvieron relación directa con la guerra. Por ejemplo, los aviones bombarderos estadounidenses conocidos como fortalezas volantes, los misiles y la bomba atómica. Así es. Creo que algo importante de todo esto es la bomba atómica, ¿verdad? ¿Qué sabes Ujú. acerca de lo de la bomba atómica? Que, bueno, no sé, fue hecha en China por la No, pólvora, ¿no? no. Muy bien. Mm, Vamos a ver toda esta parte de la bomba atómica. Bueno, en lo de la bomba atómica de que fue hecha, no. ¿Qué pasó con la primera bomba atómica? mm, no sé. ¿Qué destruyó? Mm, Destruyó algún, países de Japón, que era Hiroshima y Nagasaki, ¿verdad? sí. Vamos a ver toda esta parte de lo que pasó. Muy bien, la bomba atómica empezó a ser creada por Albert Einstein. Albert Einstein no la quería crear para destruir al mundo, a él le mintieron. A él le dijeron, tú crea un arma que ayude a la población. Él pensaba crear un arma como el volcán cuando hace erupción. Cuando un volcán hace Ujú. erupción, ¿qué hace? Toda su lava, todo su magma, hace que se vuelva a fertilizar toda la tierra o territorio que está a su alrededor o hasta donde llega. Y él decía, sí, yo lo voy a crear porque sé que tal vez si está seco o árido esa población, pues voy a ayudar a que tenga posteriormente
verde o que se vea bonito ese territorio. Albert Einstein, cuando empieza a crear esa arma, se da cuenta que fue una trampa porque empezaron otros científicos a meter mano a su creación. Cuando él se da cuenta que lo que estaba creando era una bomba para destruir a un territorio, él se niega a hacerlo. Y antes de romper, por así decirlo, todo lo que había creado, lo meten a la cárcel. Y le dicen, no, tú no vas a romper nada. Lo va a continuar otro científico que ha visto todo lo que tú has hecho. Y entonces ese científico, que es el que se le reconoce hoy en día como creador de la bomba atómica, hace ese maltratado. Y pues obviamente crea una bomba atómica en Estados Unidos, que produce que Japón pierda. ¿Por qué? Porque llega y mata a miles y cientos de personas que se encontraban en su territorio. Como lo decíamos, Hiroshima y Nagasaki, donde actualmente todavía hay radiación. Esa radiación que hizo que todavía nazcan personas con dificultades motrices, con dificultades para respirar, con dificultades para hablar o con segmentaciones en su cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Nacen sin una oreja, nacen sin parte de la nariz, sin parte de la boca, sin parte de un brazo, o a veces nacen nada más y llegan a morir porque todavía nacen con un poco de radiación. Entonces, todo eso fue esos avances científicos y tecnológicos que hubo dentro de la Primera Guerra Mundial. Lamentablemente fueron para mal, para destrucción. Vamos a ver parte de la Segunda Guerra Mundial, causas y consecuencias. ¿La puedes leer, por favor, Elizabeth? La Segunda Guerra Mundial. Causas y consecuencias. Causas. Los términos del Tratado de Versalles, el surgimiento del fascismo, las tensiones chino-japonesas, la invasión alemana de, de Polonia. Consecuencias. Devastación casi total de Europa, inicio de un mundo bipolar, división de América, descolonización, la muerte de entre 55 y 70 millones de personas. Así es, muy bien. Dentro de la Segunda Guerra Mundial, recuerden que ya fue más por territorios y expansiones su lucha, por así decirlo. ¿Qué causó todo esto? Que Europa quedara en la miseria. ¿Qué quería decir eso? Después de que hubo la guerra, obviamente Europa quedó sin dinero, quedó sin población y actualmente todavía sigue recuperándose en la parte de población. Ellos recuerden que Europa es un país viejo. ¿Por qué se le dice un país viejo? Porque casi no tiene descendencia y casi no tiene personas que estén dando hijos. Allá un europeo, por ejemplo, Elizabeth tiene una familia y solamente tuvo un hijo. Diana tuvo una familia y tuvo 2 hijos. Su hijo de Elizabeth decide no tener familia y no casarse. Sus hijos de Diana, uno decide lo mismo y el otro sí decide tener familia, pero nada más va a tener un hijo. ¿Qué está pasando? La descendencia se está haciendo menos. Es por eso que hay países europeos, y lo pueden investigar, que si tú llegas ahí te dicen, para que te quedes te vamos a dar todo, una pensión, una educación para tus hijos, pero tienes que quedarte a vivir de por vida aquí en Europa. ¿Por qué? Porque se están quedando sin población también. Hay territorios europeos, actualmente pasaron un reportaje apenas en Discovery, no, en National Geographic. Pasaron un reportaje donde pasaron un territorio europeo con unas casas muy bonitas. Pero adivinen cuántas personas vivían ahí. Así una colonia que ustedes digan, pues como de 500 personas. ¿Cuántas personas creen que existían ahí? ¿Como 100? No, ¿No? 3. Ah. 3. Y decían las personas, es que se fueron de aquí, que porque no pensaban que se iba a colonizar ya, o ya no iba a crecer la civilización. Y entonces nada más quedan 2 personas adultas y una joven. Y la joven cuida ahorita a las 2 personas adultas, pero decía, la chica dice, ¿qué va a pasar cuando ellos 2 mueran? Yo me voy a quedar sola dentro de más de 500 casas que existen aquí a mi alrededor. Y lo que decían, dice que su gobierno, para que se empezara a colonizar, ha mandado a gente ahí, pero que se aburre porque no tiene centros comerciales, ni tiendas, ni comercio. Entonces se aburren de vivir ahí y prefieren, mejor,
irse. Y entonces todo eso fueron causas de la Segunda Guerra Mundial que aún siguen teniendo estragos, ¿vale? Dice, actividad 3, realiza un resumen sobre el imperialismo y su expansión en el mundo. Realiza una línea del tiempo sobre los avances científicos y tecnológicos y su impacto en la sociedad. Muy bien, ¿qué actividad vamos a hacer ahorita? Ustedes van a investigar sobre la Primera y Segunda Guerra Mundial y a escribir qué fue lo que no les gustó de cada una de ellas, ¿vale? Sí, Muy bien. Adelante, son 10:50, 11:20, ¿les parece bien? sí, está Adelante. bien. Te escucho, Diana. Por favor, ¿qué fue lo que no te gustó de la Primera y Segunda Guerra Mundial y por qué? De la Primera Guerra Mundial, lo que no me gustó fue el motivo, porque fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Tampoco me gustó que hubo muchas muertes y pues que fue más que nada que inició por la necesidad de, de un bien político y económico. De la Segunda Guerra no me gustaban más cosas, porque fue lo del Holocausto, que murieron más personas que en la primera y que Alemania quedó dividida en dos bloques. Sin embargo, la consecuencia fue que se creó la ONU. Muy bien. Consecuencia buena y mala. Y vamos a Buena, ver por qué. ajá, buena, ajá. Elizabeth, te escucho. Pues lo que no me gustó pues de ambas guerras, ¿no? En general, pues fue pues las muertes que hubieron. Pues en la primera, pues que pues ahora sí que por todos lados había el conflicto, tanto en tierra, en el aire, mar, o sea, por todos lados no había ni que se escapara, ¿no? Las muertes. Y pues igual en la segunda, pues igual lo mismo, que fueron pues muchas muertes, o sea, de todas las personas que murieron y todo ahí. Así es. Muy bien. Vamos a ver toda esta parte y creo que estuvo bien mencionar lo que dijo Diana de la parte de la ONU. Yo sé que en cualquiera de las dos guerras o siempre que escuchamos guerra va a haber muerte de personas, ¿verdad? Creo que eso pues es como una gran obviedad que tenemos dentro de todo. Pero algo que dijo fue, y es importante, fue la ONU. ¿Por qué es importante? Porque gracias, por así decirlo, a esa organización y a todos los países que están involucrados dentro de la ONU, nos ayuda hoy en día a que no existan más guerras sin algún motivo. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, sabemos ahorita que Alemania tiene una guerra, la cual en algún momento, pues sí, no le hizo caso a la ONU, pero ahorita está sufriendo ese país en el sentido de que todos los países que se encontraban contratados hacia Alemania ya no lo están apoyando en ninguna parte, ni en lo alimenticio, ni en lo económico, ni en lo, pues en lo de armamento de guerra y demás. ¿Por qué? Porque fue una guerra sin sentido. ¿Por qué atacó? Porque quería más territorio, como cuando pasó en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Yo quiero más territorio, entonces te voy a atacar sin algún motivo, ni razón, ni peso fundamental. Solamente quiero expandir mi territorio y porque creo que tengo la mejor armamenta y el mejor equipo, por así decirlo, de países, me van a apoyar. Pero lamentablemente no, al pertenecer a la ONU te dicen, no, yo no te di permiso de atacar, ni tiene fundamento por el cual estás atacando. Por lo tanto, nosotros los países te vamos a dar la espalda. Y es lo que está pasando ahorita. Ya no tiene alimentación, ya no tiene exportación, importación y los países ya no lo están apoyando. Y entonces es por eso que la ONU se creó, para controlar los motivos de guerra y que ya no existan sin ninguna causa o fundamento lógico. Y es por eso que fue, digamos, que una causa buena para poder apoyar a todos esos países. Vamos a pasar a estos temas importantes que son las décadas recientes, características de los bloques capitalistas y socialistas y los contrastes sociales y económicos, globalización económica, que es lo que estamos viviendo ahorita. Vamos a ver lo que es el capitalismo y socialismo, pero antes de exponerlo, ustedes van a realizar la investigación. Diana, me vas a exponer qué es el capitalismo y Elizabeth, qué es el socialismo, por favor. ¿Vale? Sí, Y son 11:30, perdón. ¿Cuánto tiempo quieren? ¿20 minutos o media hora para que ustedes lo expongan ahorita en la clase y lo expliquen? Sus características y por qué es capitalista y por qué es socialista. mm, pues no sé, el tiempo que usted diga. ¿20 minutos? Sí, Muy bien, 20 minutos y empezamos ya con su exposición de cada una.
Adelante. Iniciamos con el socialismo. Adelante. Bueno, pues yo hice como un mapita conceptual, o cómo se llama, del socialismo. Bueno, dice que el socialismo, este, pues yo, bueno, lo que le puse que se preocupa por la pobreza, la localización de trabajo, el análisis de la sociedad, la soberanía popular, el igualitismo, la creatividad humana y la sociabilidad. Dice que inició a partir de la Revolución Francesa en 1789, que causó el derrocamiento de la clase feudal francesa y la ascensión al poder de la burguesía. No, pues, sí, no, no es algo rápido que hice. Ok, muy bien, gracias. Diana, con el capitalismo, por favor. Yo lo hice así. Puse Adelante. que el capitalismo fue un sistema económico que surgió en Europa a finales del siglo XVII. Fue para obtener el beneficio personal a base de la riqueza de los pobladores. Tanto, bueno, como característica tenía lo de la propiedad privada, lo que son los bienes tangibles como las tierras o las viviendas, y los actos intangibles como los pagos por empleo y las remuneraciones obreras. ¿Me puede permitir un momento? Claro. Muy bien. De hecho, estamos bien, ¿no? En lo que tu compañera Diana sigue exponiendo, estuvo muy bien lo que investigaste, Elizabeth. Surge toda esta parte del socialismo con esos aspectos de reprimir en algún momento, ¿no? Y de ver que el gobierno tiene la razón y que el gobierno va a ser el que va a mandar dentro de todo ello. No sé si. Ya, ¿Ya, Diana? ya. Adelante. Igual la investigué que se dividía en tres clases: la burguesía, que eran los principales, ya que eran los dueños de las fábricas, de las tiendas; la clase trabajadora, que eran los obreros; y el lupio, que era el que no tenía pues prácticamente nada. Ok, muy bien. ¿Hasta ahí? Sí. Muy bien, chicas. Estuvo muy bien lo que ambas investigaron y pues bueno, vamos a verlo aquí. Si se dan cuenta, dentro del capitalismo y del socialismo existen grandes diferencias. Una, en el capitalismo hay libertad de comercio, existen las empresas, existe el dinero, existe lo que es la parte del mercado que es venta y compra y que también hay miles de productos y medios para venderlos. Creo que actualmente nos hemos dado cuenta que hasta en línea, ¿no? Te venden productos, te unen a grupos de WhatsApp y tú compras si te gusta, si no te gusta y ahí andas adquiriéndolo. Pero también está esta parte del socialismo, que tú eres parte de un gobierno como ser humano y perteneces a tu gobierno. Existe una planificación económica que te va a decir cuánto debes de ganar y cuánto debes de gastar como persona al año y no más, porque si no te castigan o te meten a la cárcel. La sociedad, por eso se le dice, es igualitaria porque todos van a ganar lo mismo, todos van a vivir de lo mismo y todos van a comer lo mismo, al igual que vestir, y no existe como tal un mercado y no existe esta parte de compra y venta. Vamos a explicarlo. ¿Nosotros en México tenemos socialismo o capitalismo? Capitalismo, De ambos, ¿no? De los dos hay. ¿o no? Ok, vamos a explicarlo. Nosotros somos capitalistas. ¿Por qué socialistas no? Ahorita lo vamos a entender. Somos capitalistas porque nosotros controlamos nuestro dinero, por así decirlo. ¿Cuánto ganamos? ¿Cuánto invertimos? ¿Cuánto gastamos? Y si queremos abrir una empresa, un negocio y lo que queramos, nosotros lo controlamos. ¿Por qué? Porque es nuestro dinero y eso no lo deja el capitalismo. El socialismo no. El socialismo, si se dan cuenta, existe en Cuba, por ejemplo. ¿Y qué es lo que te dice? El gobierno de Cuba te dice, muy bien, anteriormente les decía, yo nada más te voy a dar 2 pares de zapatos al año y te tienen que rendir para todo tu año, ¿sí? Y eso era lo que te daba el gobierno y eran tal vez zapatos mineros o zapatos con casquillo o zapatos con plataforma fuerte para que no se te hicieran, no se te rompieran o no se echaran a perder rápidamente.
Entonces, esa era una forma. Por ejemplo, pantalones a los que no trabajaban en empresas les daban 2, a los que trabajan en empresas les dan 4. Y era lo mismo para todos, la misma tela, el mismo tipo de pantalón, y no podías adquirir más. Y eso es parte del socialismo, el que los va limitando a ese aspecto. Por ejemplo, ¿sabían que allá en Cuba ellos no pueden comprar carne de res nada más porque sí? Los únicos que pueden comer carne de res son los turistas o el gobernante y su familia, nada más. Y tampoco pueden matar sus animales porque quieren. Ellos tienen que ir a sacar un permiso en gobierno para poder matar sus animales y posteriormente sacar otro permiso para poder comercializarlo. Entonces nos damos cuenta que el socialismo y el capitalismo es muy diferente y que ambos aspectos se van a estar retomando de otras maneras. ¿Por qué? Porque es de acuerdo al gobierno y de acuerdo a la forma económica que vamos a tener dentro de nuestros países. ¿Vale? Después viene esta parte de la globalización económica, que son las ventajas y desventajas. ¿Lo puedes leer, Elizabeth, por favor? Ambas. Globalización económica, ventajas, crecimiento económico y generación de riquezas, nuevas formas de consumo, nuevas cadenas de suministro, nuevos actores económicos mundiales. Desventajas, fugas de capitales, vulnerabilidad del trabajador, competencia desleal y paraísos fiscales. Ay, perdón, no puede aprender mi audio. Así es, en esta parte de la globalización económica, ¿qué es? La globalización económica está trayendo ventajas, ¿por qué? Porque la economía sube, por así decirlo, suben las empresas, existe más forma de crear una empresa, de dar empleo, pero también la parte de fuga de capitales es correcta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Elizabeth y Diana crean una empresa. Ustedes quieren que gobierno las ayude con un incremento económico, ¿qué quiere decir? Un préstamo por parte de los bancos, para que su empresa pueda crecer y puedan emplear a más personas, por así decirlo. Pero ¿qué pasa con nuestro gobierno? No nos apoya, ¿verdad? Dices, bueno, voy a pedirle un préstamo para poder incrementar y obviamente si en mi proyecto metí que voy a contratar a 10 personas más con ese préstamo, pues obviamente voy a dar 10 empleos más. Pero gobierno no te apoya. ¿Y qué es lo que hacen muchos? Pues van mejor a Estados Unidos y allá crean, por así decirlo, su empresa, pero se la venden a un extranjero. ¿Y qué pasa? A los extranjeros sí los apoya el gobierno, tanto de México como de Estados Unidos, y obviamente eso es fuga de capital. ¿Por qué? Porque el ingenio de la persona que puso su empresa, que puso su organismo, que puso, no sé, su consultoría, pues entonces ya no le va a pertenecer a México, sino le va a pertenecer a un país extranjero para que pueda subsistir en esa parte. Vulnerabilidad de trabajo, sí, porque hay trabajos que son volátiles, que te contratan por tiempo, que te dicen, vas a tener trabajo durante 4 años, te voy a pagar muy bien, pero solamente durante 4 años. Después de 4 años ya se acabó ese empleo, ya se acabó ese trabajo. ¿Por qué? Porque ya no tiene factibilidad y entonces se quita. Y competencias desleales creo que siempre han existido, ¿verdad? Hasta para obtener un trabajo y todo, a veces, ¿qué te dicen? No, pues es que tú entraste, sí, pero va a entrar la sobrina del dueño. Y a la sobrina del dueño le vamos a dar un puesto más alto y le vamos a dar un mejor sueldo. Y entonces esa es una competencia desleal, porque no importa a veces la preparación que tengamos, sino muchas veces aquí en México no se ve, ¿verdad? Pero muchas veces el palancazo o el que seas familiar de los que son dueños, pues ayudan a esa parte. Que no tendría que ser así, porque se supone que entre más te prepares, eso quiere decir globalización económica. Entre más preparado estés, mejor contribución económica te tiene que llegar. Entonces, ahí vemos como esas desventajas que aún se siguen viendo mucho en México. Como última actividad dice, escribe un ensayo de cómo la globalización ha afectado a tu vida cotidiana. Dentro del mismo, describe la importancia de prepararte constantemente. Y como tal, hemos terminado la materia de historia. ¿Tienen alguna duda, chicas? No, ¿No? no. Muy bien, déjenme abro la siguiente. Vamos a continuar. Recuerden que todas sus actividades y demás van a estar posteadas en plataforma, ¿vale? Sí.
¿A partir de cuándo podemos subirlas? A partir desde hoy, ya están en plataforma. Ah, ok. Tienen una semana. Están abiertas hasta los días domingos antes de las 12 de la noche, ¿vale? Muy bien. Vamos a continuar con la materia de filosofía y vamos a hacer esta primera actividad, que se llama actividad El espejo. Para realizar esta actividad tienen que verse ustedes en un espejo, ¿vale, chicas? Posteriormente van a escribir sus cualidades y defectos en una hoja. Pueden dividirlo en dos y poner aquí cualidades y acá defectos. Y posteriormente vamos a continuar con esa actividad. Entonces, véanse ustedes, pueden verse hasta en su cámara de su celular, ponerlo así enfrente, verse y escriban cuáles son sus cualidades y cuáles son sus defectos. Damos 10 minutos para ver cuántas cualidades y cuántos defectos encuentran y seguir con esta actividad. Adelante. Pues, ahora sí, vamos a continuar. Diana, te escucho. ¿Qué fue lo que viste en tu espejo? ¿Eran cualidades físicas? ¿Qué fue lo que viste? Bueno, de cualidades puedo mencionar que me gusta mi cabello, mi tono de piel y que tengo un lunar en mi ojo. También que soy buena onda, soy responsable, respetuosa y tolerante a la frustración. Y en defectos no me gusta mi nariz, mis pestañas, me aburro con facilidad, soy un poco floja y no sé si sea defecto, pero me gusta mucho dormir. Ok, muy bien. Elizabeth, ¿qué fue lo que viste? Le digo, bueno, pues cualidades de mi personalidad, pues que soy amable, me gusta ayudar a las personas, pues soy amorosa con las personas, respetuosa, soy alegre. Pues a mí lo que me gusta más de mí físicamente, mis ojos, no sé. Y mis defectos, pues soy enojona. De repente igual como que soy muy gritona, desesperada y pues de repente igual a veces soy un poco impuntual. Y defectos en mi persona, en mi físico, pues no sé, no me gusta, no sé, a lo mejor mi cabello, la cortita. Pues nada más. Muy bien. ¿Qué es lo que más fácil se les hizo identificar y qué fue lo que más difícil se le hizo identificar? A mí se me hizo más fácil identificar mis defectos. Ok. ¿A ti, Elizabeth? Pues a mí como que más mis cualidades, no sé, fue lo que más se me hizo fácil identificar. ¿Y por qué creen eso? Porque bueno, yo es lo que más doy como que a notar, sé cómo soy con las demás personas, no sé. Muy bien. ¿Esta actividad para qué es? Una, para que identifiquen su personalidad y como dicen, ¿no? A veces como personas es más fácil identificar los defectos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos gusta atacarnos a nosotros mismos. Nunca vemos casi las cualidades. Y cuando nos las llegan a preguntar, hay, por ejemplo, personas que les dicen, bueno, dime 10 cualidades tuyas, 10 rápido, y no las identificamos. Ahorita Elizabeth dijo, para ella es más fácil eso que sus defectos, y está bien. ¿Por qué? Porque ha observado su comportamiento, ha observado lo que la rodea, ha observado lo que la hace feliz, y entonces ella sabe muy bien cómo identificar esas cualidades. ¿Es complicado? Sí, es complicado, pero lo pueden lograr. En algún momento, como seres humanos, nos atacamos mucho y decimos, ay, cuando nos estamos arreglando, por ejemplo, no me gusta cómo se me ve esta playera, no me gusta cómo se me ve esta blusa, no me gusta cómo se me ve este pantalón, no me gusta cómo se me ve este vestido, y hasta nos insultamos, ¿no? Ay, te ves muy fea o te ves muy feo, te ves muy gorda, te ves muy gordo, no te queda este color, cámbiate. ¿Por qué lo hacemos como seres humanos o como personas? Porque muchas veces la sociedad se ha encargado de hacernos así y nosotros mismos nos vamos haciendo menos. Es por eso que cuando se vean a un espejo,
se digan cada uno de ustedes, muy bien, te ves guapa, te ves guapo, te ves genial. Véanse y digan, por ejemplo, Diana, Elizabeth, oye, te ves muy feliz, te ves muy genial, te ves muy radiante. Y es recomendable todo eso, porque dicen que todo con lo que iniciamos nuestro día es lo que va a pasar alrededor de, ¿no? Ustedes cuando se paren en un espejo, por ejemplo, Diana, te ves muy guapa, tu color de piel hoy combina muy bien con la ropa que te vas a poner, tus ojos igual, Elizabeth, tu cabello se ve radiante, hoy amaneciste más, fenomenal que otros días, vamos a que sea un excelente día o un exitoso día. Y esos son actividades que vamos a hacer que nuestro cuerpo y nuestra autoestima mejore mucho. Yo sé que tal vez nuestra autoestima pueda estar en los cielos, pero muchas veces nos hace falta a nosotros mismos apapacharnos y, por así decirlo, darnos ánimo. Entonces, como es esta primera actividad es para que lo hagan permanentemente, para que en su vida ustedes sean de esa manera, véanse como lo que siempre se han querido ver, como esas personas fenomenales por las cuales el día de hoy están aquí, por las cuales muchos sonríen al verlos o al verlas y por el cual muchas veces necesitan estar felices. ¿Vale? No sé si tengan alguna duda de esta primera actividad. No, ¿No? no. Muy bien, chicas. Pues vamos a empezar con la materia que es filosofía. ¿Puedes leer qué es filosofía, por favor, Elizabeth? Sí. La filosofía es una disciplina académica y un conjunto de reflexiones y conocimientos de carácter trascendental que en un sentido holístico estudia la esencia, las causas, las causas primeras y los fines últimos de las cosas. Así es. ¿Qué quiere decir esta primera parte de la filosofía? La filosofía es una ciencia y una disciplina que va a estudiar el porqué de las cosas y darse una respuesta. A veces escuchamos filosofía que decimos, ay, es aburrido, es tedioso, es complicado. Y no está mal que lo digamos, porque muchas veces los maestros que nos dan filosofía que dicen, van a leer tal página y ahora la vamos a explicar. Y así se la viven toda la materia, ¿no? Y a veces eso es lo complicado, o es pura lectura, lectura, lectura. Pero la filosofía es muy bonita porque muchas veces nosotros filosofamos sin darnos cuenta. Y es eso, darnos respuesta a muchas preguntas que nos hacemos en el día, porque eso es lo que nos pasa como seres humanos. Y nos preguntamos, pero ¿por qué hay un eclipse? Por ejemplo, hoy que todo el mundo anda con el eclipse, ¿no? Pero ¿por qué hay un eclipse? Pero ¿por qué pasó que yo me quedara dormido? ¿O por qué creen que crecí 5 centímetros más y ya se supone que ya no que debería de crecer? Nos preguntamos cosas en el día que dices, pero ¿por qué me las estoy haciendo, no? Y muchas veces nuestro cerebro nos ayuda a dar la misma respuesta o las personas que nos rodean nos ayudan. Y todo eso es filosofía, es preguntarnos el por qué y es analizarlo. Existen ramas que van a estar ayudando a esta materia a engrandecerse y a ser mejor. Por ejemplo, la ética es una rama de la filosofía que va a ayudar a qué? A ver lo bueno y lo malo, lo que moralmente es correcto o incorrecto. ¿Qué quiere decir eso? La ética nos va a ayudar a razonar dentro de un mundo las reglas que existen en cada tipo de sociedad. Es por eso que cuando ustedes van a una escuela y estudian, hay reglas y te dicen, por ética no se puede hacer esto, ¿no? ¿Por qué? Porque es una ética o una regla que tú te tienes que interiorizar para poder convivir con la sociedad. Después viene la epistemología. ¿Lo puedes leer, Diana, por favor? Sí. La epistemología es la rama de la filosofía que se encarga de reflexionar acerca de cómo las personas somos capaces de generar conocimiento, relacionarnos con lo que nos rodea y establecer conclusiones correctas a través de unas premisas. Así es. La epistemología es encontrar la razón de ser del por qué. Es por eso que existe epistema, raíz del conocimiento. Y es por eso que la epistemología crea las ciencias. Y la filosofía, recuerden que ayuda a cada una de las ciencias a crear su significado, a crear su razón de ser y a decir el por qué son útiles o por qué no son útiles. Y es por eso que es una rama que ayuda a cada uno de ellos. Después viene la metafísica. ¿Lo puedes leer, Elizabeth, por favor? ¿Puedes leer qué es metafísica, Elizabeth, por favor? Sí, voy.
Más allá de la física, es lo que significa la metafísica, la rama de la filosofía que estudia la realidad en su conjunto, desde la existencia de las formas de vida hasta conceptos como el tiempo, pasando por origen de lo que vemos, la relación entre los distintos objetos del cosmos y la razón de ser de todo. Así es, muy bien. La metafísica va a estudiar todo lo que nos rodea en el sentido de que de la cosmología, al igual que lo que tiene razón de ser para nosotros y lo que no tiene razón de ser, y es por eso que se acompaña también de la lógica, porque la lógica va a estudiar lo que por lógica existe, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si ya sabemos que esto es un celular, por lógica, cuando los veamos, no importa el diseño, no importa la forma, no importa para qué sea útil, pero por lógica es un celular. Y así se hacen los razonamientos. Es por eso que la metafísica y la lógica van de la mano. La metafísica tal vez te diga, pues no, tal vez haya cosas que no podamos decir que existen con lógica, pero sí con ayuda de la ciencia, ¿vale? Después viene la estética y la filosofía política. La estética, ¿qué va a ayudar o qué estudia? La belleza humana y también cómo existen estereotipos que el ser humano se ha creado. Porque hoy en día vemos muchos estereotipos. ¿Y dónde vemos esos estereotipos, chicas? En las redes sociales, En las redes sociales y en la tele, ¿verdad? Creo que el principal factor antes era la televisión, ahora son las redes sociales. ¿Y cuáles son los estereotipos de belleza? Ah, que, por ejemplo, las mujeres que sean talla cero, que las facciones sean muy finas, que la nariz sea muy respingada, que las orejas sean pequeñas, que los ojos sean alargados, y te ponen mil y un cosas para decir que eres bella, por así decirlo, ¿no? Y la estética dice, ¿pero por qué? Si se dan cuenta de nuestros antepasados, ¿cuáles eran las mujeres bellas? Las mujeres gorditas. ¿Por qué? Porque decían que había fertilidad y lo importante para cada uno de ellos era esa parte, que una mujer se sintiera a gusto con su cuerpo para que pudiera ser fértil y cuando tuviera un hijo no hubiera ningún problema. Y entonces la estética va a estudiar el por qué el ser humano se crea valores hacia su persona. Por ejemplo, la estética para los hombres, ¿cómo es? Ah, que seas alto, que midas más de unos 70, 75, más de eso, que tengas un cuerpo musculoso, formado, que muchos dicen que seas rubio, que seas moreno, pero que tengas una piel perfilada, un rostro perfilado, una nariz también respingada y demás. Y entonces hay muchos hombres que pues como que se trauman, ¿no? Porque dicen, no, pues yo soy gordito, o qué tal si mide unos 60, 1,55, pues dice, ya no llegué a los estándares. Y entonces la estética empieza a decir todo eso, pero ¿por qué te vas a hacer ese tipo de analogías cuando no existen o no tienen una razón de ser? Posteriormente está la filosofía política. ¿Qué dice la filosofía política? ¿Lo puedes leer, por favor, Elizabeth? La política es la rama de la filosofía que se encarga de analizar las dinámicas y comportamientos que se desarrollan en los sistemas políticos, centrándose en cómo es la relación entre el pueblo y ahí no se alcanza a ver el último. Gobernantes. Ah, Muy bien. La filosofía política es esa parte de decir, ¿por qué hay países que se gobiernan de una manera y existen otros que se van a gobernar de otra manera? Y entonces empieza a preguntarse el por qué existe. El por qué existen gobernadores que roban más que otros. El por qué existen gobernadores que no quieren a su estado o no quieren a su país y por qué decidieron gobernar. Entonces la filosofía política se pregunta todo eso. Y es lo que actualmente se está viendo. Por ejemplo, ¿para qué existe el INE? La filosofía política tiene que dar respuesta a eso. ¿O por qué existen muchos hombres dentro de una Cámara de Diputados y Senadores si también las mujeres tienen una carrera en derecho, ¿no?
y pueden estar como diputadas y pueden estar como senadoras y por qué no se le ha dado la oportunidad. Y la filosofía política tiene que dar respuesta y tiene que dar también soluciones. Es por eso que actualmente ya existe un 50 y 50%, ¿verdad? Dentro de las cámaras. ¿Por qué? Porque es esa parte de la equidad. Muy bien, vamos a ver la genociología. ¿Lo puedes leer, Diana, por favor? Sí, la genealogía es similar a la epistemología en el sentido de que también estudia el conocimiento humano, pero si ésta se centraba en determinar cómo obtenemos nuevos conocimientos, la genoseología reflexiona sobre el origen del pensamiento y hasta dónde somos capaces de desarrollar, es decir, cuál es el límite del conocimiento humano. Así es, la genociología se va a preguntar por qué también el ser humano se pone límites. ¿Y si lo sabían que como seres humanos nos ponemos límites? Luego decimos, ay, no, es que yo no puedo estudiar, a mí se me hace muy pesada la escuela, yo no sirvo para la escuela, pero no es la persona, sino es su propia mente, que se empieza a maquilar eso. Y la genociología va a decir, pero ¿por qué te metiste eso en la cabecita si sí puedes? Si sí lo vas a lograr. Si otras personas lo han hecho, ¿por qué tú no? Entonces ahí viene toda esa parte. La genociología va a estudiar el por qué el ser humano se pone límites de conocimiento y también sacar pruebas de inteligencia. Hay personas que son muy inteligentes, pero muy flojas. Hay personas que son muy flojas y su inteligencia es promedio. Y entonces a veces dicen, bueno, pues así lo dejo, ¿no? Cuando dicen, pues ya salió la tarea, creo que saqué 3, ahora está bien. Y entonces, ¿qué dicen? No, pero ¿por qué te vas a conformar con un 3? ¿Por qué no vas a pelear por un 10? ¿O por qué no vas a decir, bueno, ahorita saqué 3, pero para la siguiente saco el 10 y demás? Entonces, ahí viene toda esa parte de la genociología dentro de su estudio. La filosofía de la mente va a ver los procesos cognitivos, o sea, que va a estudiar las emociones y la memoria. Muchas veces nuestra memoria es a corto plazo, como Dory, ¿no? Todos hemos visto Nemo, que luego vemos una cosa y luego ya se nos olvida y decimos, ¿qué iba a hacer? ¿A qué vine? O luego hasta estamos en nuestro cuarto y nos vamos hacia la cocina y ya cuando llegamos a la cocina es como de, ¿y a qué venía? ¿Por agua? ¿O se me había antojado una fruta? ¿O me iba a preparar algo? ¿Pero a qué venía? Y hasta se nos olvida y pues ya nos regresamos al cuarto, ¿no? Ya cuando llegamos ya nos acordamos. Entonces, la filosofía de la mente va a estudiar eso y darnos respuesta al por qué. Muchas veces no es que seamos personas a memoria a corto plazo como Dory, porque es muy difícil, ¿no? Que se nos olvide tan rápido las cosas. Pero lo que sí somos personas distraídas. Y entonces, ¿qué pasa con nuestra distracción? Que así vayamos pensando, ay, me voy a preparar un sándwich en la cocina. Y en lo que vamos pasando, ya pasó una mosquita y decimos, ay, mira, ¿cuántos ojos tendrá esa mosca? Y tú, aunque no tenga nada que ver, pero tu mente lo pensó o se lo preguntó. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Pues entonces la mente se confunde y por esa distracción ya no te acuerdas lo que ibas a hacer dentro de la cocina. Al igual que va a responder las emociones. Hoy en día sabemos que nuestras emociones son importantes y es importante tener esta parte de las emociones constantemente, porque si no estamos bien, a veces pues no podemos hacer muchas cosas. Si no estamos bien con nosotros mismos, como la primera actividad que hicimos, pues es complicado después hacerlo. Muchas veces nos levantamos y ¿qué decimos? Nos arreglamos, por ejemplo, cuando nos vamos a ir al trabajo, nos metemos a bañar, nos peinamos y todo, y te ves en el espejo y dices, ay no, me veo mal, pero ya no me da tiempo de cambiarme, me voy. Y entonces todo el día en tu trabajo vas a estar con me veo mal, me veo gordo, no me gusta cómo se me vio esta camisa y demás. ¿Y qué pasa? En lugar de que tengamos un día bien, pues vamos a tener un día mal porque sentimos que todos nos están criticando, ¿verdad? O nos están atacando. Entonces ahí viene todo este problema de la filosofía de la mente y el ayudar a nuestras emociones, que hoy en día, como dicen, ir al psicólogo no está mal, porque el psicólogo nos va a apoyar y nos va a ayudar a tener un mejor autoestima y nuestra parte de nuestra mente esté mucho mejor. Después viene la filosofía de la ciencia. La filosofía de la ciencia se va a preguntar cuáles son los límites del ser humano y de la ciencia y por qué muchas veces hay cosas que la ciencia no puede explicar y otras cosas que la ciencia sí puede explicar. Por ejemplo, la ciencia actualmente ha explicado que el ser humano sí tiene un alma y anteriormente lo negaba y decía que no. ¿De qué manera lo explicó el ser humano? Muy bien. Pues el ser humano puso dentro de las mesas o de las camas donde te acuestan básculas. Al poner la báscula, se dio cuenta que cuando alguien fallecía, había unos gramos
que el ser humano dejaba de pesar. Decían, ¿cómo es posible si el cuerpo se pesa en el momento que falleces? Sí, pero después con luces infrarrojas se dieron cuenta que de la boca del ser humano sale como una esporita blanca y se va, se disuelve en el ambiente. Y decían, pero ¿cómo es posible? Posteriormente hicieron como cuartos especiales dentro de quirófanos, donde se alcanza a ver a simple vista cómo esa esporita sale de la boca del ser humano, como esa cosita blanca, y empieza como si fuera una medusa, y se va, se disuelve en el aire. Y entonces a eso ya le llaman los científicos alma, y dicen que sí existe porque todo ser humano deja de pesar una cierta cantidad de miligramos cuando fallecen. Y entonces ya se dio una respuesta y la filosofía de la ciencia ayuda a interpretarlo. Después viene la filosofía del lenguaje. ¿Lo puedes leer, por favor, Diana? La del lenguaje es la rama de la filosofía que no solo analiza cómo desarrollamos el lenguaje y cuál es su origen, sino que reflexiona sobre el papel que éste tiene a la hora de determinar cómo pensamos y cómo estructuramos nuestras ideas. Así es. La filosofía entonces del lenguaje, ¿qué va a hacer? Una, ayudar cuál es el origen del lenguaje que nosotros tenemos o el idioma que nosotros estamos hablando. Y por qué a veces como sociedad, ¿qué es lo que pasa? La destruimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando escribimos, no escribimos bien, o escribimos con faltas de ortografía, o escribimos con pleonasmos, o escribimos con palabras acortadas, como decían. Pero ¿por qué ahora pones TQM? ¿Qué es TQM? Y entonces decían, bueno, TQM es te quiero mucho. Ah, pero pues en siglas está mal escrito. Pues sí, pero la sociedad actual lo ha ido modificando. Y entonces la filosofía del lenguaje se va a preguntar si es correcto o no. Y en algún momento, pues sí lo va a atacar. ¿Por qué? Porque está mal que destruyas un idioma, por así decirlo. Después viene la ontología. ¿Lo puedes leer, Diana, por favor? La ontología es la rama de la filosofía que, aunque a priori no se entienda demasiado, analiza lo que hay y lo que no hay. En otras palabras, esta rama busca responder a preguntas tales como ¿Dios existe? ¿El azar existe? ¿Los números existen o están solo en nuestra mente? ¿Y si hay límites en el universo? Así es. La ontología va a estudiar todo a lo que no le podemos dar una respuesta con la ciencia. Por ejemplo, lo de Dios. Muchas veces hay personas que necesitan comprobar si existe o no, tocarlo o ver un análisis. Entonces, si nos damos cuenta, lo de Dios, pues no lo podemos tocar, no lo podemos sentir y no lo podemos ver, pero sabemos en algún momento los que estamos dentro de una religión que existe. ¿Por qué? Por las creencias, por nuestra forma de ver la Biblia, por nuestra forma de ver la religión, y es por eso que lo hacemos. O el azar. ¿Por qué decir que vas a ganar cuando puedes perder? ¿No? Y como decimos, ¿es un albur o es un azar? ¿Y por qué dices, pero qué es el azar? ¿Cómo sabes que lo conocemos? ¿Cómo sabes que lo tocamos? Sí, pero la ontología te va a dar la explicación de que todo eso existe porque por los juegos de mesa o juegos en los cuales, pues tú puedes saber si vas a ganar o vas a perder y está eso flotando, por así decirlo, en el aire. Después viene la parte de la antropología. La antropología por sí sola es una ciencia que va a ayudar a ver cómo el ser humano ha evolucionado, cuáles fueron sus primeras descendencias y cuáles son las que estamos actualmente. Recordemos que anteriormente el ser humano, pues su cráneo lo tenía muy grande, pero su cerebro era muy chiquito. Entonces era mucho cráneo para la cantidad de cerebro que tenía. Actualmente hemos ido modificando, ¿no? Y ya tenemos un cráneo a la capacidad de nuestro cerebro o nuestro glóbulo cerebral. Y es por eso que decimos que la antropología ha ido estudiando todo eso. ¿Para qué? Para mejorar los aspectos de convivencia del ser humano y vea cómo son sus evoluciones a lo largo del tiempo. Después viene la filosofía de la cultura, que va a estudiar cuáles son los tipos de vivencias de algunas personas, porque no es la misma cultura, por ejemplo, aquí en Pachuca, que si tú te vas a Querétaro, ¿verdad? Vas a decir, es otro tipo de cultura, aunque estamos dentro del mismo país, pero no es lo mismo. O si tú te vas a la Ciudad de México, va a ser otro tipo de cultura, otro tipo de forma de ver la vida y de socializarlo. Y es por eso que la filosofía de la cultura estudia todo eso. Dice, bueno, es un mismo país, pero ¿por qué se ve diferente o se lleva diferente la forma de ser de cada uno de ellos? Vamos a ver ahora la psicología. ¿Lo puedes leer, por favor, Diana?
Como todos sabemos, la psicología es una ciencia por sí sola, pero al igual que lo que sucedía con la antropología, tiene su origen en la filosofía, y es que en su día la psicología fue una rama de la filosofía que pretendía estudiar la conducta humana y los procesos mentales que se activan ante determinados estímulos. Así es. Y como lo decía ahí, ¿no? Es estudiar esos estímulos que nuestro cerebro tiene de acuerdo a cada parte de nuestro día a día o de nuestra vida. Porque a veces somos personas muy felices, o muy tristes, o muy enojonas, o muy caprichosas. Y entonces la psicología tiene que estudiar el por qué. ¿Has visto la película de Intensamente, Diana? ¿Sí? Ah, Sí, pues la psicología tiene que estudiar toda esa parte, ¿no? De decir qué tipo de estilo crees que eres y ver si sí es cierto y el por qué y ver si te va a traer problemas o te pueden ayudar para poder mediarlo y puedas convivir dentro de tu grupo social. Por ejemplo, Diana, ¿cuál te consideras tú que eres? De los de mm, intensamente. Dices, ay, pues a mí me está ganando alegría o me gana tristeza, ¿no? Enojo o miedo, disgusto, disgusto. ¿Por qué? pues no sé, a veces muchas cosas no me Me parecen y disgusta. siento que soy muy, se nota mucho en mis caras o comportamientos cuando no me gustan las cosas. Muy bien. Y entonces a veces es una cualidad, ¿no? Porque dices, ah, pues ya se dieron cuenta que ya me enojé porque mi cara ya lo representa. Y Ajá. lo puedes expresar. Y entonces está bien esa parte. Y ayuda a que el ser humano pueda mediarlo mediante un psicólogo. A veces no lo necesitamos porque nosotros nos podemos mediar, pero hay personas que sí lo necesitan, porque son tan obvias que luego tienen conflictos con su misma pareja, o con sus hermanos, o con sus papás, o con sus amigos, y te dicen, pues no seas tan, luego nos dicen, no seas tan grosero, porque pues yo pensé que te iba a gustar y ya vi que no, ¿no? Y entonces empieza todo ese tipo de conflictos y luego pues podemos ir al psicólogo y él nos va a ayudar a mediarlo. Yo puedo decir que conmigo a veces es mucho alegría y ando feliz por todo, ¿no? Qué Y bueno. entonces, sí, y entonces así, por ejemplo, luego me da risa porque luego está nublado, ¿no? Y digo, ajá, ya está nublado. Bueno, pero voy a estrenar este suéter que tenía guardado y me va a gustar y todo. Entonces empiezo a ver las cosas positivas y pues me gusta, pero a veces, como dicen, no, pues tenemos que mediarlo porque hay cosas que no podemos estar alegres, que tenemos que cambiarlo y decir, bueno, esto no merita el estar feliz el día de hoy, ¿no? Sí. Y entonces es donde tenemos que aprender a mediarlo. Muy bien, viene la parte de la sociología. La sociología es el estudio de la sociedad, de lo que pasa a nuestro alrededor y cómo cada sociedad va cambiando. Si tú, por ejemplo, te das cuenta, no es el mismo tipo de sociedad de tus papás a la actual sociedad que tú estás viviendo. ¿O crees que sí? No, No. Entonces la sociología va a estudiar eso, porque hay diferentes comportamientos sociales y diferentes tipos de forma de ver la vida. Perdón. ¿Por qué? Porque existe todo esto del cambio o la evolución del ser humano. Y entonces cosas que en algún momento se veían mal, ahorita ya se aceptan o se siguen reprimiendo porque no son bien vistas en una sociedad, ¿no? Y entonces pasa todo ese tipo. O los cambios sociales hasta en cómo nos vemos físicamente. Ya nos vemos diferentes a cómo se veía las civilizaciones pasadas, ¿no? Y sí, cambiamos hasta nuestra forma de vernos. Muy bien. Después viene la filosofía de la sexualidad. ¿Lo puedes leer, por favor? sí. La de la sexualidad es una rama de la filosofía que tradicionalmente ha reflexionado acerca de cómo percibimos el amor y cuál es la naturaleza del sexo. Más recientemente, esta rama ha empezado a analizar qué es un concepto de género, la identidad sexual y el feminismo. Así es. La filosofía sexual va a estudiar también, pues, cómo las personas se enamoran, o lo que actualmente se conoce nada más como lo que es lo del free, el sexting y demás, ¿no? Que nada más tienen sexo y pues, bye, ¿no? Y anteriormente no se veía eso. Anteriormente era si estabas enamorado o enamorada, es que llegabas en algún momento a tener relaciones sexuales con esa persona. Hoy no, hoy me gustó, lo hice y se acabó. Y entonces la filosofía de la sexualidad estudia el por qué el comportamiento humano ya tiene esos nuevos sentidos, al igual que ya ve mucho la parte de la identidad de género. ¿Cómo te consideras? ¿Cuáles son tus gustos? ¿O qué es lo que tú estás persiguiendo dentro de una relación estable, dentro de una relación sexual o dentro de una relación entre amigos? Porque también se llega a dar.
Y pues vemos que ahorita es un boom lo de la parte del feminismo. ¿Por qué? Porque anteriormente no se consideraba y ahorita ya se empezó a considerar dentro de todos los ámbitos. Después viene la filosofía de la religión. ¿Lo puedes leer, por favor? Sí, es de la religión. Es la rama de la filosofía que analiza la espiritualidad y reflexiona sobre por qué todas las cosas, no, sobre por qué todas las comunidades humanas a lo largo de la historia han necesitado crear figuras divinas. Esta rama no solo reflexiona acerca de la existencia de Dios, sino en cómo conectamos con nuestra parte más espiritual. Correcto. Entonces, la filosofía de la religión es todo eso, el decir, bueno, yo sé que existe un Dios, pero existen diversas religiones. ¿Y por qué las personas lo respetan o no lo respetan? Porque hay personas que, aunque estén dentro de una iglesia, van a atacar a las demás religiones o sectas que existen. Pero ¿por qué lo haces? Si tú ya tienes una religión, pues obviamente apoya tu religión porque tú crees en ellos, ¿no? Más no ataques a los demás, porque eso sí está mal visto. Después viene la filosofía de la guerra, que estudia el por qué los comportamientos sociales causan o derivan lo que conocemos como guerra. ¿Por qué un territorio, como lo decíamos en la Primera Guerra Mundial, por qué un territorio va a causar un pleito territorial? ¿Por qué va a haber guerra y por qué va a morir mucha gente? Y entonces viene toda esa parte y estudiar que en algún momento no existan más guerras por ese tipo de cosas, sino que se vayan erradicando o quitando totalmente. Viene la metafilosofía. La metafilosofía, ¿qué va a estudiar? Estudia acerca de la misma naturaleza de la filosofía. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué es importante la filosofía? Y si a su vez todavía puede seguir siendo una ciencia o ya no. O sea, la filosofía tiene como su autoevaluación con la metafilosofía. La filosofía la evalúa y le dice, ¿estás haciendo bien tu trabajo o ya no? Y te voy a quitar como ciencia porque ya no eres servible. Y entonces para eso existe. ¿Puedes leer qué es filosofía de la educación, por favor? Sí, la de la educación es una rama de la filosofía que analiza el fenómeno educativo y su impacto en las sociedades humanas. De igual modo, reflexiona sobre cómo la pedagogía y la enseñanza moldean nuestra forma de pensar y de ver el mundo. Así es, correcto. Entonces vemos cómo la educación también tiene una razón de ser dentro de una sociedad, porque muchas veces las personas necesitan una educación para poder seguir o involucrarse dentro de un grupo social. Las personas hoy en día es muy difícil integrarse a los grupos sociales por lo mismo, porque la educación que tienen es muy escasa o nula y no le permiten que convivir con otras personas. Luego, ¿qué pasan? Ay, pues es que me cae bien él o ella, pero no sé de qué hablar con él o no sé de qué hablar con ella porque pues le gusta tal vez, no sé, la ciencia y a mí no me gusta. Entonces me falta ese tipo de educación para poderme acercar un poco con él o con ella. Y es parte de la filosofía de la educación, estudia todo eso, porque las razones sociales hoy en día también no quieren estudiar. Hoy en día muchos jóvenes que dicen, no, pues ya nada más me quiero quedar con la primaria y eso porque me obligó mi mamá y mi papá. Entonces, hasta ahí y ya no quiero seguir estudiando. Quiero encontrar un trabajo fácil donde gane X cantidad de dinero, pero muchas veces es muy poco o no es estable tampoco el trabajo. ¿Por qué? Porque hay trabajos en donde, como lo decíamos hace un rato, nada más te van a contratar por un determinado tiempo y posteriormente te corren o te indemnizan y pues tú tienes que seguir buscando otros trabajos. Y entonces la filosofía de la educación busca la razón de ser del por qué las nuevas generaciones ya no quieren seguir estudiando o ya no quieren seguir preparándose y se quedan solo a mitad de camino. Después viene la axiología. ¿Lo puedes leer, por favor, Diana? Sí, la axiología es la rama de la filosofía que reflexiona sobre qué es lo que hace que consideremos algo como valioso o no. Se trata de una rama de estudio complicado, pues es difícil encontrar la explicación a por qué le damos valor a unas cosas y a otras no. Correcto. La axiología, aparte de estudiar los valores, también va a estudiar lo que nosotros consideramos valioso o no. ¿Qué quiere decir? Existe aparte cosas como X para una persona, pero para nosotros no. Hay personas que te dicen, ay, es que este celular es muy valioso para mí porque me lo regaló mi mamá y mi mamá es muy raro que me regale cosas. Y entonces como que le dan mucho ese valor. Un valor amoroso o sentimental, el que dices es importante para mí. Hasta una basurita, ¿no? Hay personas que dicen, mira, esta basura de paleta es muy valiosa para mí y la guardo en esta caja porque fue una paleta que me regaló un tío que falleció.
y fue el último regalo que tuve de él. Entonces, le estás dando un valor emocional y sentimental a ese objeto por así decirlo, a esa cosa que nosotros tenemos en ese momento y que guardas con mucho aprecio. Pero ¿qué va a pasar? Para otras personas te van a decir, no, pues para mí es una basura y yo la tiro, ¿no? O es un simple celular y pues yo ya necesito otro. Y entonces empiezan a verse todo ese tipo de rasgos o dominios que pues en su momento, pues para unas personas está bien o para otras personas está mal, ¿no? Y también la axiología va a estudiar los valores que tienen las personas. Hoy en día es un boom o un tema muy fuerte porque hay personas que no cuidan o no tienen valores, que los han ido perdiendo. Y ahorita en las escuelas se trata de rescatar porque es feo, es difícil ver que los seres humanos no tienen ya valores y no respetan, no son honestos, no son valiosos, no son empáticos, no son amorosos y todo eso pues va a afectar a lo demás. ¿Puedes leer filosofía legal, por favor, Diana? Sí, la legal es la rama de la filosofía que reflexiona acerca de los principios, leyes y fundamentos legales que rigen el desarrollo y evolución de una sociedad. Es la rama que pone en duda la validez de todo lo que tiene que ver con la aplicación de leyes, buscando que la sociedad sea un lugar más justo. Así es. Entonces está esa parte de la filosofía legal. La filosofía legal es estudiar las leyes que existen en un país o en una ciudad y ver si son buenas, son malas o ya son obsoletas, porque hay leyes que en algún momento ya son obsoletas, ¿no? Por ejemplo, había leyes todavía en la Constitución que hablaban que no puede haber reyes o reinas aquí en México y que dicen, sí pueden seguir estando, pero son obsoletas porque ya ningún país tiene una monarquía, ¿no? Entonces, en su momento se considera ya un poco obsoleta. Entonces, empiezan a modificarlas o las dejan, pero dicen, si en algún momento llega a querer introducir, existe esto dentro de la Constitución que puede respaldarlo. O hay leyes que se tienen que ir modificando, como lo decíamos con los tipos de sociedades, que decían, ahora, la ley dice que las cámaras de diputados y senadores tienen que ser equitativa y haber 50% mujeres, 50% hombres o no se arma el quórum. Y es correcto, tiene que haber 50% de mujeres y 50% de hombres, si no, no puede armarse la Cámara de Diputados y Senadores hasta que no se dé lugar también a las mujeres, que anteriormente sabíamos que solamente era para puros hombres, ¿verdad? Y ahora ya también tiene voz y voto la mujer. Muy bien, vamos a ir con la filosofía natural. La filosofía natural va a estudiar el por qué el ser humano muchas veces ha destruido todo lo que le rodea. Porque hay seres humanos que dicen, ay, aquí hay un árbol, no me gusta, tíralo. Y entonces ponen pavimento, ¿no? Y dices, ¿por qué lo haces? Si se supone que la sociedad, en lugar de decir, tíralo, tienes que cuidarlo. Entonces es parte de decir, cuida todo lo que te rodea porque en algún momento ya no va a haber. O vamos a tener esta parte de que de contaminación o vamos a tener lo que meses atrás vivimos, ¿no? Que hacía un calor horrible que ya decías, hasta estando en tu casa decías, es que aquí adentro se siente igual mucho calor, ya no lo aguanto, y, no, y te ponías de malas, pero tú mismo lo estás causando porque dime, ¿cuántos árboles has sembrado? Ninguno. ¿Cuántas plantas tienes en tu casa? Ninguna. Y, por ejemplo, ¿sabías, Diana, que un árbol sirve para dar oxígeno solamente a 10 personas? No, no sabía eso. Imagínate cuánta gente luego somos o cuántas personas existimos dentro de una misma calle. ¿Y cuántos árboles hay? Ninguno. Ninguno. Exacto. Entonces, la filosofía de la naturaleza dice, mejor ayuda a que la contaminación no siga. Y lo vemos en la Ciudad de México, es un claro ejemplo. ¿Cuántos árboles hay? Muy pocos. ¿Cuánta gente hay en la Ciudad de México? Muchísima. Es por eso que ya son departamentos y edificios grandes, porque ya no cabe la gente en la Ciudad de México. Y aparte existen los carros y existe la fábrica, que es contaminación también para el medio ambiente. Los árboles tratan como de purificar su aire, pero dicen, o sea, tengo a mis 10 personas y aparte quieres que purifique una empresa, pues espérate, no puedo, o sea, no puedo con tanto. Y estamos diciendo de un árbol grande, un árbol adulto. Un árbol joven puede darle aire o oxígeno a 3 o a 5 personas limpio. Entonces es por eso que debemos, o está haciendo ahorita mucho conciencia la filosofía de la naturaleza, el cuidar al medio ambiente. Después está la filosofía moral. La filosofía moral va a ayudar
a ver lo bueno y lo malo como lo vimos con la ética. De hecho, van de la mano. Y también poder involucrar lo que son los valores a lo que nosotros consideramos bueno o malo. Y es lo que nos enseñan en casa, a decir, bueno, hija, pues esto es malo, o hijo, esto es bueno. Y entonces recuerda que si en algún momento te llega a presentar, pues tú debes de decir no. Algo que también se nos ha olvidado, ¿no? Aprender a decir no porque no me gusta, porque yo sé que está mal y porque no podemos vivirlo de esta manera. ¿Vale? No sé si hay alguna duda, Diana, No, ninguna. ¿no?